actualizada. Ella forma parte de un sistema. De manera panorámica, el sistema penal venezolano está conformado en primer lugar por las policías preventivas. Tenemos una policía nacional, 23 policías estadales y 123 municipales, para un total de 147 policías a nivel nacional. Un órgano encargado de la investigación penal, tiene que ver con la participación post-delictual, que es el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas. El Ministerio Público, director de la investigación penal, de titular de la acción, los tribunales penales y el sistema penitenciario. Nos vamos a concentrar en las demás policías preventivas, uniformadas u ostensivas. Vamos a tratar de responder las preguntas más comunes que nos hacen sobre el proceso de reforma policial. Por cuestiones de tiempo no vamos a andar en todo el contexto y toda la historia que nos llevó a la Comisión Nacional de Reforma Policial, conocida como CONARREPOL, producto de décadas de crisis institucionales, de abusos, de arbitrariedades, de corrupción en materia policial y una gran desregulación en materia normativa. Toda esta complejidad fue la que trató de abordar el Estado en un año, por cierto, electoral, que fueron como los detonantes. Casos escandalosos en los que estaban involucrados funcionarios policiales, Sidonio, Padul, Kennedy unos meses antes. Como les comenté, la oposición tomó como principal bandera de su campaña electoral el tema de la inseguridad. Todo esto lo tomó el gobierno de una manera muy inteligente, creando consensos. Convocó a académicos, expertos, a distintos operadores institucionales y crea la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que tenía básicamente el trabajo de formular un nuevo modelo de policía que tuviese como núcleo los derechos humanos, la profesionalización del servicio y el carácter civil del mismo. Cumplió con dos tareas fundamentales. En primer lugar, elaborar un diagnóstico de la situación de todos los cuerpos policiales en el país, y en segundo lugar, diseñar un modelo de policía para nuestro contexto político, cultural, institucional. Todo esto fue basado en consultas a todo el país, a distintos sectores, pero además en investigación. Y esto no solamente dejó unos resultados muy importantes, sino que además dejó una forma de hacer la política. Una forma de hacer la política basada en información cierta. O sea, la política pública no puede ser algo que se le ocurre a un genio. O mira, esta mañana se me ocurrió tal cosa. Ni siquiera debe ser en el ámbito privado. O sea, las decisiones políticas, las decisiones institucionales tienen que estar basadas en conocimiento informado. Y la CONARREPOL es un ejemplo excelente de esta experiencia. 2 años después de la CONARREPOL, se trata de darle una expresión normativa a este nuevo diseño policial que está en la Ley del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. A partir de la publicación de esta ley y posteriormente la Ley del Estatuto de la Función Policial, se puede decir que existe formalmente todo el sistema integrado de policía. Estamos hablando formalmente, normativamente. La CONARREPOL 2006, la publicación de la Ley de Servicio de Policía 2009, y no vi que me hizo la pregunta. 2009. Se crea también la Policía Nacional, se crea la Universidad Experimental de la Seguridad y se crea el Consejo Nacional de Policía, que en principio iba a ser como el heredero de la CONARREPOL. Tenía una labor de alguna manera ejecutiva, se le quita y queda como un órgano asesor en materia de las políticas policiales en el país. El impacto, estamos hablando de la elaboración, el impacto en términos de diseño de la política, en términos de elaboración normativa, en términos de plantear un modelo que es sumamente positivo, puede ser un referente para cualquier parte del mundo. Esto debe ser en el ser, es otra cosa. Esto no se aplica.
en el ser lo que existe es justamente la contrarreforma, es la antítesis de el modelo que sea el bueno. Y obviamente esto va a traer unas consecuencias en una realidad negativas. Entonces hay que distinguir el plano del deber ser y el deber ser. El deber ser no es que sea menos importante. Ahí hay un avance. Lo que hay que luchar para que en la realidad eso se materialice. Hay países que ni siquiera tienen lo primero. Cuando uno va a distintos eventos internacionales, una de las principales fines de los países es tener legislaciones similares a la nuestra, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los resultados? El primero, pues ya lo hemos dicho, este modelo de policía diseñado, esta forma de elaboración de la política pública basada en la consulta, basada en el diagnóstico, basada en la investigación, una forma de elaborar la política. En segundo lugar, porque estamos hablando de los resultados positivos y de los resultados que no lo son tanto. En segundo lugar, tenemos la hipertrofia policial. Esto es importante para los que les gusta decir que hacen falta policías. Pues bueno, eso es lo sencillo y eso te da reglas, ¿no? te posiciona entre todo. ¿Qué es la hipertrofia policial? Es el crecimiento acelerado y desmedido de la institución policial. Cuando hablamos de un servicio público y de su masificación, este crecimiento tiene que ser racional, tiene que ser evaluado permanente y técnicamente para que el pretendido remedio no termine siendo peor que la enfermedad. Desde el año 2006, cuando se inicia la CONARREPOL, ya estamos muy por encima de la tasa de encuadramiento policial. ¿Qué es la tasa de encuadramiento policial? Es el promedio del número de policías por cada 100.000 habitantes que se tiene a nivel internacional. Este número va entre 300 y 400 policías por cada 100.000 habitantes. La media sería 350. ¿Cómo estábamos nosotros ya en el año 2006? Ya en el año 2006 teníamos una tasa de 429 por cada 100.000 habitantes. Estábamos 79 puntos por encima del estándar internacional en 2006. ¿Qué ha sucedido después? 9 años después pasamos de 114.000 funcionarios a 140.000. Ha habido un incremento de un 22% en el número de funcionarios. Cuando vamos a la tasa de encuadramiento con esa cifra, se pasó una tasa de encuadramiento de 429 a 457. En cuanto al número de cuerpos policiales, se pasa de 123 cuerpos estatales y municipales a 146. Estamos hablando, en el primer lugar, de la tasa de encuadramiento, un incremento de 28 puntos que nos ubican 107 puntos por encima del estándar internacional, y un incremento del 19% en cantidad de cuerpos policiales. Un caso emblemático es el de la Policía Nacional, que en apenas unos 7 años de creación llegó a más de 15.000 funcionarios. Como tú, en apenas 6 años, formas, supervisas y controlas a 15.000 hombres armados. O sea, para llegar a estos números, obviamente no se siguen serios procesos de selección, de capacitación, de formación, pero además no tienen la capacidad técnica y humana de supervisar y controlar ese montón de jóvenes armados que están saliendo al cargo. Pero precisamente por eso, o sea, gradúan 15 y ya, o sea, de cada 10, 3 están presos, el otro está muerto, el otro está... Ese es uno de... Por eso cuando se habla que hacen falta más policías, eso hay que verlo críticamente. El problema no es que hagan falta más policías, hace falta mejores policías. Hace falta una fortaleza institucional. Si tú no tienes capacidad de supervisión y control, no puedes sacar más funcionarios a la calle. Importante que los policías que tengan sean buenos y hagan su trabajo. También hay que tomar en cuenta que no toda la policía que gradúa es policía, como uno piensa, de mala gente. Hay mucha policía preventiva. Es decir, lo que eran antiguamente la protección civil, de tránsito, todo eso pasaba a formar parte de lo que gradúa en UNES. Sí, si quieren, al final
Te pones esa cara, Vanessa, de modo. Es que no entiendo cómo de la CONAREPOL una consecuencia, o sea, de una consecuencia negativa de incremento de funcionarios policiales. O sea, ¿cómo se conecta eso? Evalúen ustedes. Ahí estoy dando Sí, los números. Una consecuencia fue el incremento de la cantidad de policías. Eso ha sido bueno. Ha arrojado resultados positivos en la realidad. Esto realmente muestra eficacia y eficiencia. Quiero decir, ¿por qué se incrementó? Porque se creó un nuevo cuerpo policial y tenemos No, en ese ahí cuerpo policial. aquí estamos hablando de policías estatales y municipales. Estamos también hablando del incremento del pie de fuerza de distintos organismos. Hubo ingresos, hubo graduaciones, Sí, yo creo que una pregunta ahí también es cuánto tarda la carrera policial de formación y cuál es la calidad de Eso es una discusión a nivel internacional. Usualmente son 9 meses, pero en 9 meses, un año, pero en algunos países puede ser hasta 3 meses. Aquí se No, no te vayas muy lejos, aquí. Sí, esto lo estira. Dependiendo de la Y academia. dependiendo de la coyuntura también. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del fenómeno de la marginalización. Ya se embochicharon todos. Eso fue lo que trabajamos ya. Pero eso depende incluso de las necesidades Pero vamos a del hablar lugar. entre todos. El fenómeno de la marginalización que vamos a hablar más adelante es confundir cantidad con calidad. Nos dan el refrescote, nos dan esa hamburguesa por plástico y de nos quedamos a ver hinchada y está buenísimo. Confundimos la cantidad con la calidad. En términos políticos es rentable mostrar como sinónimo de eficiencia un montón de funcionarios. Y ya en el video, y pones ahí toda esa gente uniformada, y dices tanto. Y además un número te cae un tuit. Tantos funcionarios, eso, la propaganda. Eso tiene que ver también, por ejemplo, cuando ves las encuestas de victimización o cualquier encuesta que la gente se siente más segura cuando ve acabar. Sí, pero es una cuestión subjetiva y propagandística. Sensaciones. El tema es que esa propaganda trae unas consecuencias reales muy negativas en términos de los derechos que nos tienen a cada uno de nosotros. Y cerramos. Sí, no, creo que la duda que tengo es, la CONAREPOL había establecido criterios de selección y de supervisión. Correcto. ¿Qué es lo que lleva a que estos criterios no se plasmen en la realidad? La cotidianidad, la coyuntura política, la voluntad política. Por eso estamos haciendo, estamos acá, en la primera parte acá. Cuando hablamos del modelo, cuando hablamos del bloque normativo, estamos hablando del plano del deber ser. Otra cosa es la realidad. Otra cosa es la realidad. Cuando comentamos cómo evalúa el proceso en términos de diseño, en términos normativos, muy positivo. En el plano de la realidad no se aplica y eso es muy negativo. Sigamos con un avance positivo, todo el bloque normativo. Tenemos la ley del servicio de policía, que es la expresión normativa de todo esto que se hizo en la CONAREPOL. Tenemos la ley del estatuto policial, que es la que regula toda la carrera, pero además, y esto es más importante aún, tenemos 34 resoluciones y 25 manuales de procedimiento. Muchos países quisieran tener. Cuando discuto con amigos de las ONG tienen también sus parámetros, ¿no? sus grícolas. No hablamos de la ley nacional, sino de las leyes internacionales, porque bueno, esos son sus baremos y por eso es que le pagan acá. Nuestra legislación nacional, nuestras resoluciones son mucho más avanzadas que la legislación internacional en estas materias. Mucho más avanzadas. En la legislación internacional no se dice que la seguridad ciudadana es de carácter civil. En la legislación internacional no se dice que el control de manifestaciones es solamente de carácter civil, nuestra legislación sí. Nosotros contamos con un manual para el control de manifestaciones, impecable, detallado. Esto no lo dice la legislación internacional, pero es ley en nuestro país. Tiene que ser de carácter obligatorio y tenemos que exigir su cumplimiento. Ahora vamos con las inquietudes.
diagnóstico, diseño normativo, valorativo, pero lo que existe de facto es una contrarreforma. Los propios responsables de aplicar este modelo son los que hacen exactamente lo contrario y toman la no aplicación y la violación de esta normativa como, paradójicamente, un ejemplo que el modelo fracasó. Como puede fracasar algo que no sea implementado, como puede fracasar algo que no aplica, pero con ellos eluden su responsabilidad. Entonces, este bloque normativo, que es muy bueno, que puede ser una referencia internacional, ha sido utilizada políticamente para encubrir todo lo que se hace en la realidad. Entonces, hay como dos velocidades, por eso el tema de las complejidades. Tenemos este diseño que se utiliza retóricamente, propagandísticamente en casos de emergencia. ¿Para qué? Para lavarle la cara a la policía, cuando haya un escándalo político, sacas a alguien fresco, con alguna credibilidad, si es del área de los derechos humanos mejor, y lo pones a hablar del nuevo modelo policial. Y con eso se cubre la lógica policial, militar, autoritaria, los asesinatos que en realidad se están cometiendo. En teoría sociológica, funciones manifiestas y funciones latentes, que es muy grave. ¿Saben qué son las funciones manifiestas y las funciones latentes? Las funciones manifiestas son las que son aceptadas por el sistema, declaradas por el sistema, admitidas. Las funciones latentes son las que hay que leer entre líneas. Usualmente no son reconocidas por el sistema. La función manifiesta del nuevo modelo policial fue diseñar este modelo para el país, carácter civil, congruente con el discurso de los derechos humanos, etc. La función latente es encubrir todo lo malo que se hace en la realidad. Tiene un uso realmente retórico y propagandístico. La lucha es para que esto sea realidad. Vamos con la siguiente pregunta. Además de eso, también hay como una contradicción entre mientras se estaba produciendo todo este trabajo, todo este bloque normativo, al mismo tiempo se implementaban operativos como el índice de normalización. Para allá va. Para allá va. Cumple, lo que pasa es que Natalia ha trabajado conmigo y ella sabe todo lo que yo voy a decir. Es trampa. ¿Cumple la policía con sus funciones de acuerdo con la ley? Y esto es un poco la inquietud que comentaron por detrás. Ajá, no perdé. ¿Qué nos dice la ley? Que el servicio de policía es de carácter civil. Esta sigla larguísima es la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo Policial Nacional Bolivariano. Nosotros en la carrera de Derecho, aunque no lo crean, yo soy abogado, no nos dan ninguna materia para hacer nombres extensos e inútiles. Pero creo que es una lógica propagandística de ponerle unos nombres rimbombantes que después tú cuando estás escribiendo eso... 3 líneas. Entonces esta ley orgánica del servicio de policía dice: el servicio de policía es de carácter civil, es predominantemente preventivo. ¿Qué significa preventivo? Que actúa antes de que ocurran las cosas. Su finalidad, en sintonía con lo que discutimos al inicio, es proteger derechos humanos, libertades públicas, controlar y prevenir delitos. Cumple con estos fines, cumple con estas funciones, un poco lo que comentaron ya. En primer lugar, tenemos la lógica de la militarización. La militarización tampoco es un invento de los actuales actores políticos, ni es una novedad en el país. De que la Guardia Nacional se creó en el año 37, siguiendo el modelo de la Guardia Civil Española, que se caracterizó por ser bastante franquista. Eso ha sido nuestra Policía Nacional desde esa época, con una lógica militar. Y nos venimos más recientes, en los últimos 20 años, de 15 ministros de Interior que hemos tenido, 12 han sido militares. Pero eso no puede ser el único indicador. Claro, nos cabe un tweet chévere, pero eso no es el único indicador. O sea, la militarización no puede entenderse solamente como que hay un militar ejerciendo cargo, porque pueden haber civiles que pueden ser mucho más militaristas que los propios militares.
O sea, la militarización tiene que ver con una racionalidad bélica, con una lógica, con una cultura de la emergencia, de la guerra, cuando se lleva a la función pública. Y esto no solamente está en el área de la seguridad ciudadana, lo vimos en distintas áreas, la alimentación, las empresas, el Estado, etcétera, etcétera. En lo que nos convoca en materia de seguridad ciudadana es llevar el concepto de seguridad nacional o de la seguridad de la nación que engulle al de seguridad ciudadana, como lo discutimos al inicio. Y esta es la lámina que ya Natalia conocía. Entonces, tenemos la CONARREPOL 2006 y paralelamente, la CONARREPOL es el diseño de la política, los eventos públicos, las normas, pero en la realidad teníamos Caracas Segura, el dispositivo bicentenario de seguridad, el Madrugonazo a Lampa, Patria Segura, la OLP. Esta es lo que estaba en la vida real. Esta es la contrarreforma. Esto es lo que la norma encubre. Esto es lo que el nuevo modelo policial, que en los eventos internacionales, en los distintos espacios mediáticos se promovía mientras esto se estaba realizando. Que es justamente la contrarreforma. Es lo contrario al modelo. Tenemos, que ya lo hemos abordado, el problema de los homicidios. Profesor, pueden salir del break. Tienen un pequeño desayuno al final de la barra, ¿sí? Está identificado para usted. Vale, muchas gracias. Esto es así súper libre, ¿no? Vale, terminemos este punto y nos vamos. Bien, tenemos el problema de los homicidios, que ya lo abordamos, que está en incremento, y el incremento también de las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado, que abordaremos más adelante, que nos sirve como un indicador concreto de qué ha pasado con la reforma, qué están haciendo nuestros cuerpos de seguridad. Están cumpliendo con estos fines de garantizar los derechos ciudadanos. La pregunta que hacía Vanessa, bueno, pero si tenemos bastante policía, ¿cómo eso va a ser malo? Eso es buenísimo. Claro, pero si tú ves que tenemos ese montón de policías con estos indicadores que vamos a ver más adelante, vemos que la policía no es ni eficaz porque no está cumpliendo con sus objetivos, que son proteger derechos fundamentales, prevenir delitos, ni es eficiente porque hay un alto costo en vidas humanas, un alto costo social de su desempeño. ¿Qué mecanismos de control del comportamiento policial están en funcionamiento? Esa es otra de las preguntas que hacen usualmente. La policía se caracteriza, y los que vienen de ese mundo lo saben, la policía se caracteriza por ser hermética, por la opacidad, por no dar información. Es muy difícil conseguir información sobre la policía. Y donde más se hace cuesta arriba es en la parte de procedimiento interno, en los aspectos disciplinarios. En los diagnósticos que hizo la CONARREPOL, llegaron a la conclusión que a nivel normativo de parte disciplinaria era o ausente o muy dispersa, que era violatoria de los derechos de los funcionarios, que era arbitraria. Los espacios llamados inspectorías eran de un uso totalmente discrecional por parte de la autoridad. Hacía uso a voluntad para extorsionar a los funcionarios, para constatar su autoridad, pero no había una lógica disciplinaria e institucional real. Tomaban casos puntuales que le interesaban al jefe. Todo esto trató de ser también reformulado a partir del Consejo Nacional de Reforma Policial, y en la Ley Orgánica del Servicio de Policía se tomó esta discusión tardíamente, que se da en los espacios más especializados, en que la forma de control más exitosa es la combinación de mecanismos internos con mecanismos externos. En la parte de mecanismos internos, la ley del Estatuto de la Función Policial consiguió 3 espacios institucionales. La primera serán las OCAP, la Oficina de Control de Actuación Policial, para conocer infracciones y faltas administrativas que fomenten mecanismos de alerta temprana y el desarrollo de buenas prácticas policiales. Estos son las faltas administrativas. Luego tenemos las oficinas de respuesta de violaciones policiales para conocer violaciones graves a la ley en materia policial, entiéndase delitos,
que reporta estas situaciones al órgano rector, y finalmente un consejo disciplinario que es el encargado de decidir sobre las infracciones más graves sujetas a sanción de destitución cometida por los funcionarios policiales. Recordemos que la ley del Estatuto de la Función Policial es del año 2009. Estos espacios desconcentrados, una para las sanciones administrativas, una para las direcciones más graves que son delitos, un consejo disciplinario que tomaba las decisiones, se construye normativamente en el año 2009, trató de llevarse a cabo, el Consejo General de Policía hizo un gran esfuerzo, y cuando estábamos preparando estos materiales, vimos que luego de 4 años, y eso significa en nuestro contexto 4 ministros, el 30 de diciembre de 2015, pues estas son fechas para hacer la reforma legislativa. Cuando la gente anda de parranda, de los tragos encima, esta noche amanecemos parrandeando, es cuando meten la reforma legislativa. Y adivinen qué hicieron con la ley del Estatuto de la Función Policial. Restablecieron, así que los que estaban tomando nota, pongan esto, ya, restablecieron de nuevo todo el viejo sistema, las inspectorías, todos estos espacios que han sido cuestionados porque violaban los derechos de los funcionarios, porque había un uso arbitrario por parte de la autoridad, se restableció el 30 de diciembre del año 2015. Ojo, aquí no ha habido cambio de gobierno, es la misma fuerza política, es la complejidad. La misma fuerza política que promovió la contrarreforma, que promovió esta legislación, es la que hizo esta reforma. Esto no fue la Asamblea Nacional de oposición, es el mismo gobierno que cambió. Pero también tenemos los controles externos. En la ley están los consejos ciudadanos de control policial, que se entiende que es un empoderamiento por parte de la ciudadanía para hacer supervisión de estos espacios. En un diagnóstico que se hizo, porque también el Consejo General de Policía hizo un esfuerzo extraordinario para la conformación de estos comités, pasó por todo el país, los cursos de formación, los eventos. Cuando se hizo el diagnóstico de cómo iban estos espacios, se llegó a la conclusión que eran fácilmente cooptables por el poder político partidista, pero también por grupos delictivos y por la propia institución policial. Porque además son cargos honoríficos, ad honorem. Imagínense hacer algo ad honorem en este contexto. Pues, obviamente eso facilita para que intereses partidistas, para que intereses de grupos delictivos o la propia policía terminen instrumentalizando estos espacios de supervisión comunitaria. Para ir cerrando este tema, ¿cuál es el principal obstáculo para avanzar en la reforma policial? La primera, los propios actores políticos y la polarización. El modelo policial, que está consagrado normativamente, tiene dos grandes enemigos. ¿Adivinen quiénes son? La oposición y el gobierno. O vamos a decirlo en otro orden, el gobierno y la oposición. Cada vez que tienen oportunidad ellos van a ir desmontando el modelo. El gobierno, ¿cómo? De facto, con todos estos distintos operativos que hemos mencionado, con la OLP, que son la práctica que desmonta el modelo. Una lógica de militarización, de expansión del autoritarismo, etcétera, etcétera. Hace estas reformas legislativas, no solamente lo desmonta de facto, sino también lo está haciendo de jure. Pero la oposición cuando tiene una oportunidad también, que fue una de sus principales propuestas cuando llegaron a la Asamblea Nacional, modificar la ley orgánica del servicio policial. ¿Para qué? Para darle metralletas, bazooka y helicóptero a la policía estatal y municipal. Yo también quiero mi ejército particular. Yo también quiero mis armas de guerra. Ese era el argumento. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Aquí todos están peleando para mantenerse en el poder o para arrebatarlo. Todos están en campaña, pero nadie ejerce el rol institucional que le corresponde. Una cosa es mantenerse en el poder o tratar de arrebatar el poder, y otra cosa es llevar una institución del Estado, otra cosa es gerenciar una institución pública. Entonces, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen qué. Como no hay una autoridad política, en el buen sentido, los policías y militares hacen sus voluntades. Y mientras más se extienda esa diatriba, mejor para los cuerpos armados. Por ello,
pero vamos a hablar más adelante, lo que hay que darle a la seguridad ciudadana es gobernabilidad política, gobernabilidad institucional, y no lo contrario, que policías y militares terminen gobernando a los políticos. En segundo lugar, tenemos un problema estructural de falta de continuidad en las políticas públicas, una visión de Estado, una visión institucional. Podemos ver que en 60 años hemos tenido 43 ministros de Interior, aún siendo de la misma fuerza política, del mismo partido, no hay continuidad entre ellos. La historia comienza con ellos. Hay un constante reseteo. La hegemonía de las políticas duras en materia de seguridad ciudadana, que no hacen más que mermar la autoridad de las policías, su legitimidad, utilizando solamente el recurso del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, esto lo profundizaremos más adelante, y finalmente la expansión de la lógica bélica y militar en los organismos de seguridad. Entonces vamos a muchas de estas cosas, de estas cosas que hemos comentado en esta parte de nuestra conversación, la pueden encontrar en el artículo Investigación, Política Pública y Reforma Legislativa, el caso del nuevo modelo policial venezolano, que escribimos con el profesor Luis Gerardo Gabaldón, que es uno de los padres ideólogos del nuevo modelo policial, y algo está publicada en la revista Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología, de enero-marzo de 2017, y algo de esto también lo pueden encontrar en un trabajo de la revista Desafíos, que vamos a comentar más adelante. Entonces ahora vamos a un break.